Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, listo para compartir una nueva historia, un nuevo tema que me apasiona y que espero que a ustedes también les encante. Hoy, vamos a sumergirnos en un relato que evoca sonrisas, suspiros y, por supuesto, esa pizca de emoción que tanto nos gusta. Hoy, vamos a adentrarnos en el mundo de Hande y Kerem. Sí, esos nombres que, solo con mencionarlos, nos transportan a un universo de romanticismo, de momentos inolvidables, y de una conexión que traspasó la pantalla. Hoy, vamos a hablar de la alegría al amanecer que compartieron, esa chispa que encendió los corazones de millones y que aún perdura en la memoria colectiva. Pero, antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacer un pequeño recordatorio, porque la familia de este canal crece día a día y quiero que todos se sientan como en casa. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, de ser parte de esta familia y de seguir descubriendo historias y temas interesantes juntos. Así que, ya saben, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y prepárense para disfrutar. No se olviden de dejar un me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos. Vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, en esa alegría al amanecer que los unió y que dejó una huella imborrable. Para entender bien de qué va todo esto, es fundamental que nos situemos en el contexto. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Para aquellos que no están familiarizados con ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos de renombre internacional, reconocidos y queridos en todo el mundo. Su fama se disparó gracias a su participación protagónica en la serie Love is in the Air, Senkal Kapm, una comedia romántica que conquistó a millones de corazones, rompió récords de audiencia y los catapultó a la cima, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas y mediáticas del momento. Pero, ¿por qué hablamos específicamente de Hande y Kerem? ¿Por qué nos enfocamos en esa alegría al amanecer? La respuesta, mis amigos, es simple pero profunda, porque la historia de Hande y Kerem va mucho más allá de la ficción. La química que emanaban en pantalla era innegable, y esa magia, ese magnetismo, trascendió los límites de la serie. Los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos, que la chispa de la ficción se había extendido y había prendido en la vida real. Y, efectivamente, así fue. Después de meses de mantener la expectación y el misterio, después de alimentar la curiosidad de sus fans con pistas sutiles, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia fue un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans, que desde el principio habían shippeado a la pareja, es decir, que deseaban con fervor que estuvieran juntos, celebraron la noticia con una alegría desbordante y contagiosa. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad para ellos. Y en ese momento, esa confirmación, sin lugar a dudas, representó su alegría al amanecer. Era la confirmación de que su historia, su conexión, ese vínculo especial que se percibía, era genuino, real, y estaba floreciendo fuera de los sets de grabación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que generó esa alegría al amanecer? ¿Qué factores contribuyeron a esa felicidad radiante que se veía reflejada en sus sonrisas, en sus miradas, en la forma en que se relacionaban? Considero que hay varios elementos clave que jugaron un papel fundamental en esta ecuación. Primero, la conexión innegable, la química entre Hande y Kerem era, simplemente, innegable. Era palpable, visible a simple vista. No se limitaba a las escenas de la serie, donde interpretaban a dos personajes que se enamoraban perdidamente. Esa conexión,
ese entendimiento, ese magnetismo, se extendía a su vida real. Se les veía cómplices, sonrientes, mirándose con una admiración evidente y genuina. Esa conexión profunda, esa complicidad, esa capacidad de conectar a un nivel más allá de lo superficial, era algo que les hacía sentir bien, que les brindaba alegría y que alimentaba su relación. Era algo que resonaba con fuerza en el corazón de sus seguidores, que sentían la misma conexión a través de las pantallas. Segundo, la autenticidad y la sinceridad tanto Ande como Kerem siempre se han caracterizado por ser personas auténticas y sinceras. No tenían miedo de mostrarse tal cual son, de ser ellos mismos, con sus fortalezas y sus debilidades. No temían expresar sus sentimientos, ni esconder sus emociones. Se mostraban vulnerables y humanos. Lo cual los hacía aún más cercanos y queridos por el público. Esa autenticidad, esa transparencia en su forma de ser y de relacionarse, es un valor muy valioso. Saber que puedes ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones, es algo que genera alegría y que fortalece los lazos emocionales. Tercero, el apoyo incondicional de los fans. Los fans de Love is in There fueron, y siguen siendo, un pilar fundamental en la historia de Hande y Kerem. Les brindaron un apoyo incondicional desde el inicio de la serie, celebraron cada uno de sus logros, y estuvieron presentes en los momentos más difíciles. Crearon una comunidad vibrante y entusiasta, que los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos y que los arropaba con cariño y afecto. Ese apoyo incondicional, esa energía positiva, esa lealtad inquebrantable, sin duda, les proporcionó mucha alegría y los hizo sentir acompañados en su camino. La conexión con sus fans trascendió la relación actor-espectador, convirtiéndose en una verdadera amistad virtual. Cuarto, el amor en su máxima expresión. Y sí, aunque suene a cliché, el amor es un ingrediente esencial en la receta de la felicidad. Sentir amor, dar amor, recibir amor, es algo que te transforma, que te hace sentir vivo, que te impulsa a crecer y a ser mejor persona. El amor te da fuerzas para enfrentar cualquier desafío y te llena de alegría. Y, en ese momento, Hande y Kerem estaban viviendo una historia de amor genuina, una historia que emanaba felicidad y que los hacía brillar con luz propia. El amor que se profesaban era evidente en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Es importante destacar que la historia de Hande y Kerem, como cualquier relación, no fue un camino de rosas constante. También hubo momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos en los que tuvieron que enfrentar desafíos y superar obstáculos. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la intensa mirada pública, no son fáciles de mantener. Sin embargo, a pesar de las adversidades, siempre mantuvieron una actitud positiva, una actitud de esperanza y de respeto mutuo. Y eso es algo que merece ser reconocido y admirado. Supieron afrontar los problemas con madurez y con la entereza que caracteriza a las personas que se quieren y se respetan. Desafortunadamente, como todos sabemos, su relación no perduró para siempre. Después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su separación fue un duro golpe para sus fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre. El dolor se sintió en la comunidad de seguidores, quienes habían invertido tanto cariño y emoción en su historia. Sin embargo, al final, hay que respetar las decisiones individuales y comprender que cada persona tiene su propio proceso y su propio camino. Y, aunque su relación amorosa llegó a su fin, el recuerdo de Hande y Kerem juntos, el recuerdo de su alegría al amanecer, sigue presente en la memoria de muchos. Su historia nos enseñó que el amor puede ser mágico, que la conexión entre dos personas puede ser muy fuerte, y que la felicidad, aunque sea momentánea, es algo que vale la pena vivir y disfrutar plenamente. Nos recordaron que la vida está llena de momentos hermosos, y que es importante aprovechar cada uno de ellos. Pero, ¿qué ha sido de Hande y Kerem después de su separación? ¿Cómo han continuado sus vidas?
Ambos han seguido sus carreras profesionales con éxito, demostrando su talento, su dedicación y su versatilidad. Ande ha protagonizado nuevas series, ha sido imagen de importantes marcas a nivel internacional y ha seguido conquistando corazones con su belleza, su carisma y su profesionalismo. Ha demostrado una notable evolución como actriz y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha sabido reinventarse y explorar nuevos horizontes, lo que demuestra su compromiso con el arte y su deseo de seguir creciendo. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su compromiso con el arte y la actuación. Ha participado en películas y series que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento, y ha demostrado que es un actor con una proyección internacional muy prometedora. Ha mantenido una actitud profesional impecable y ha seguido trabajando duro para alcanzar sus metas. Aunque ya no están juntos sentimentalmente, ambos han seguido adelante, han crecido como personas y como profesionales. Han aprendido de sus experiencias, han madurado y han encontrado nuevas oportunidades para ser felices. Han demostrado que, después de un amor, siempre hay una nueva oportunidad para reinventarse y para seguir brillando. Y eso es lo más importante, aprender de las experiencias, seguir adelante, buscar la felicidad y seguir sonriendo al amanecer, aunque el sol ya no brille para los dos. Y hablando de sonrisas al amanecer, ¿recuerdan esa escena icónica de la serie Love is in the Air donde Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem, se despertaban juntos, rodeados de felicidad y amor? Esa escena, para muchos, fue un reflejo de lo que estaba sucediendo en la vida real. Era la representación audiovisual de su alegría al amanecer. Aunque la realidad, como todos sabemos, a veces es diferente a la ficción, esa imagen de felicidad, de alegría, de amor, sigue siendo algo que nos hace sonreír y que nos evoca recuerdos entrañables. Esa escena, y muchas otras de la serie, quedarán grabadas en la memoria de los fans para siempre, como un testimonio del gran talento que tenían Hande y Kerem y de la magia que lograron transmitir. Y ahora, después de este viaje nostálgico a través de la historia de Hande y Kerem, ¿qué podemos concluir? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? Primero, el amor es complejo, pero hermoso. El amor puede ser mágico, pero también es complejo. Las relaciones pueden ser hermosas, pero también requieren esfuerzo, dedicación, comunicación, en ocasiones, valentía. La felicidad es un sentimiento valioso, pero no siempre es eterno. La vida está llena de ciclos y de cambios, y es importante aprender a navegar por ellos con sabiduría y con resiliencia. Segundo, la autenticidad es la clave. Ser uno mismo, expresar los sentimientos con sinceridad, vivir de acuerdo a tus valores y a tus convicciones, es algo que te da mucha fuerza interior y te permite conectar con los demás de una manera más profunda y significativa. La autenticidad es la base de cualquier relación sólida, ya sea amorosa, amistosa o profesional. Tercero, el apoyo de los fans es un tesoro. Saber que hay personas que te quieren, que te apoyan incondicionalmente, que celebran tus logros y que te acompañan en los momentos difíciles, es algo que te proporciona una energía increíble y te ayuda a seguir adelante con más fuerza y motivación. El cariño de los fans es un combustible emocional que impulsa a los artistas a dar lo mejor de sí mismos. Cuarto, la vida siempre continúa. Después de las alegrías, vienen las tristezas. Después de los amores, pueden venir las separaciones. Pero, al final, siempre hay un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para sonreír, para encontrar la felicidad, para aprender, para crecer, para seguir adelante y para construir un futuro mejor. La vida es un constante aprendizaje, y cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos deja una valiosa lección. En resumen, la alegría al amanecer de Hande y Kerem fue una combinación de factores: la conexión innegable que tenían, la autenticidad que mostraban,
el apoyo incondicional de los fans y, por supuesto, el amor que sentían. Aunque su relación romántica no duró para siempre, su historia nos dejó una lección invaluable, que la felicidad, aunque sea efímera, es algo que vale la pena disfrutar intensamente y que los recuerdos de los momentos felices siempre perduran en el corazón. Y ahora, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarme en este recorrido, por sumergirse en esta historia conmigo, por compartir este momento de nostalgia y de reflexión. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, que les haya hecho sonreír y que les haya recordado la importancia de la felicidad en sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Anne de Kerem. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué recuerdos tienen de la serie Love is in the Air? ¿Qué momentos les marcaron más? ¿Qué lecciones sacaron de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta interactuar con ustedes, porque ustedes son la parte más importante de este canal. Sus opiniones son valiosas para mí. Y, por supuesto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta historia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es la mejor manera de apoyarme y de ser parte de esta comunidad. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y estén atentos a las sorpresas que les tengo preparadas. No se olviden de compartir este vídeo en sus redes sociales. Muchas gracias por su tiempo, por su cariño y por su compañía. Me despido con un fuerte abrazo y con la promesa de volver muy pronto con más historias, más temas interesantes y más emoción. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden siempre, sigan sonriendo al amanecer.